¿Sí me escuchan bien? Bueno, vamos a iniciar en este estudio que lo pasamos para el día miércoles, más por esta semana. Tengamos presente que por esta semana lo pasamos para el miércoles, ya que mañana es 20, y pues así estén de acuerdo con la Navidad. Por lo general siempre hay mucha familia, entonces uno también habla con los familiares, entonces en ocasiones se hacen muchas cosas ese día. Y para la otra semana no vamos a tener, y lo retomamos en enero, y en enero volvemos otra vez a los días jueves. Entonces vamos a orar e iniciamos. Yo miro algo acá. Listo. Bueno, Padre, muchas gracias, Señor, por este fin de mes. Gracias porque sabemos que tú nos has ayudado y hemos visto, Señor, tu dirección en medio de esta circunstancia, Señor, que la humanidad ha vivido. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra. Hoy te pedimos para que seas tú direccionándonos este capítulo 8 que estamos iniciando para estudiar. Te pedimos que pueda ser de fortaleza y edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a esperar también que varios hermanos se conecten. Pues hoy, por ser un día diferente, algunos me dijeron que sí podían, otros no. Bueno, pero igual vamos a hacer con las personas que estemos. Realmente no es la sesión 11, sino la sesión 12. Hace 8 días avanzamos en 4 versículos del capítulo 8. Vamos a volverlos a leer para entrar en el contexto, y la idea es que hoy veamos todo el capítulo 8. El capítulo 8 tiene 13 versículos, pero la idea es que podamos profundizar sobre él. Venimos hablando sobre el mismo tema, hablando sobre el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesús. Ahora lo que vamos a hacer es como esa comparación del antiguo pacto y el nuevo pacto, y ahí es donde vamos. Entonces vamos a volver a retomar estos versículos y vamos a profundizar sobre ellos. Dice, el mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministró del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Habíamos hablado que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento apuntaba a una realidad mayor, y eso que era ceremonial y del templo hablaba de una realidad celestial. Entonces aquí dice que está claro que el sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesús, que no era de acuerdo al orden levítico, sino al orden de Melquisedec, como lo enfatizó el capítulo 7 muchas veces, entró a un santuario, no el santuario dirigido por los levitas, ya que por no ser descendiente de Leví, nuestro Señor Jesús, de alguna forma no podría entrar en él. Por tal motivo, la llegada de nuestro Señor Jesús lo que trajo es la finalización de este templo, que era solamente digámoslo así, dirigido por la descendencia de Leví, pero nuestro Señor Jesús sí entró a ese tabernáculo celestial que no es levantado por el hombre. Leíamos también hace 8 días, recordemos, se lo vuelvo a decir, hace 8 días finalizamos con los 4 versículos del capítulo 8, lo estamos volviendo otra vez a leer. Dice Calvino, ya demostró que Cristo es el sumo sacerdote y ahora insiste en que su sacerdocio es celestial. De esto se deduce que por su venida el sacerdocio establecido por Moisés bajo la ley quedaba sin vigor por cuanto era humano, y como lo estudiamos en el capítulo 7, el sacerdocio levítico era algo temporal hasta que llegara lo real, hasta que llegara a cual apuntaba todo aquello del Antiguo Testamento. Ya que Cristo ha sido la diestra de Dios para reinar gloriosamente en el cielo, él no se ministró el santuario humano, sino el celestial. Ese santuario al cual el que estaba en la tierra apuntaba a ese santuario celestial. Ese tabernáculo que estaba en Israel, ese templo que estaba en Jerusalén, apuntaba a una realidad mayor, que de hecho a Moisés se le dijo que él iba a construir algo que era tipo de lo celestial. ¿Preguntas o aportes hasta ahí? Mientras vamos retomando nuevamente estos versículos. Kistemaker dice, el trono de Dios y el santuario, el verdadero tabernáculo, reúnen el rey y al sumo sacerdote en un mismo sitio. Así como Melquisedec era rey y sacerdote, nuestro Señor Jesús es rey y sacerdote.
Dice, esto no sorprende de ninguna manera si pensamos en el tabernáculo del desierto, donde Dios puso su trono en el lugar santísimo. Dios puso su residencia detrás del velo en el tabernáculo. En Apocalipsis 16:17, el templo, el trono se menciona juntos. Del templo salió una gran voz que venía del trono y decía, ya está hecho, la justicia y la misericordia fluyen desde el trono y el santuario, desde el rey y el sumo sacerdote. También lo hablamos hace 8 días, que dentro del pueblo de Israel no estaban juntos el reinado y el sacerdocio, mientras que el Melquisedec sí estaba junto el reinado y el sacerdocio. Pero vemos cómo Dios desde el inicio también con Adán y Eva, vemos cómo también a Adán también se le da características de hecho hay muchos predicadores postmilenialistas que hablan también que Adán no solamente era el representante de la humanidad, sino que también era el que guardaba el tabernáculo, o sea, hablando que el Edén también era una especie de tabernáculo de Dios con el hombre, y Adán también era aquel sacerdote delante de Dios que tenía que guardar también aún de la entrada y la tentación de la serpiente, que de hecho eso fue lo que no hizo. Así que siempre se ha visto ese oficio del representante de la humanidad como un rey sacerdote, y nuestro Señor Jesús es rey y sacerdote. En el pueblo judío los 3 oficios estaban separados, pero nuestro Señor Jesús, estos 3 oficios están unidos. Y los realizó aquí en el planeta Tierra y los realiza en el cielo. Él es nuestro rey en este momento, Él gobierna ya, no es que vaya a gobernar en el futuro, y Él es sacerdote ya, y Él intercede delante del Padre por nosotros. Versículos 3 y 4 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan la ofrenda según la ley, porque la ley tenía estipulado tipos de sacrificios que apuntaban a Cristo, y al llegar la realidad de todas las cosas, por tal motivo, todo aquel sistema ceremonial finalizó y caducó. ¿Y cuál es el sacrificio que se presentó? Nuestro Señor Jesús es tanto sumo sacerdote como el sacrificio expiatorio. Y Él, al presentarse delante de ese trono celestial, delante de ese tabernáculo celestial, delante de la presencia del Padre, Él mismo mostró las evidencias de ese sacrificio, porque hay que entender que nuestro Señor Jesús, cuando resucitó, Él también quedó con las marcas de ese sacrificio en la cruz, con las marcas de las manos, de los pies y del costado, y ese sacrificio está constante delante del trono de Dios. Por eso es que Apocalipsis dice que vio como un cordero, como inmolado. Nuestro Señor está en toda su gloria, está en todo su resplandor, es Dios hombre. Nuestro Señor fue glorificado, nuestro Señor fue exaltado, y Él es Dios hombre y está sentado a la diestra de Dios en el cielo. Eso es lo que nosotros debemos entender. O sea, la segunda persona de la Trinidad es Dios, ¿cierto? Es la segunda persona de la Trinidad, es eterno, sabemos que hay un solo Dios verdadero, ¿cierto? Que se manifiesta en 3 personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los 3 son iguales, ¿cierto? Pero debemos comprender que esa segunda persona de la Trinidad reinaba por siempre. Ahora, cuando vino y se hizo carne, y entender que esa es la parte de la unión hipostática, que es por 100% Dios, 100% hombre, cuando Filipenses dice que fue exaltado, era porque es Dios hombre, porque mucha gente dice, bueno, igual ya no reinaba, no era eterno, sí, pero ahora como representante de la humanidad, como ese hombre, como ese representante, ahora es exaltado y es ese Dios hombre que está a la diestra del Padre como sumo sacerdote, como representante de los seres humanos. Y el mismo es el sacrificio, el cual fue una sola vez y para siempre, y fue suficiente para la salvación de los elegidos de todas las edades. El apóstol se propone demostrar que el sacerdocio de Cristo no puede coexistir con el sacerdocio levítico, porque si coexistieran los dos, estaríamos diciendo que sigue vigente los 2 pactos. No. Hay que entender que el pacto de gracia es el único camino para la salvación, y por tal motivo debemos entender que todo aquel pacto de obras y todo aquel sistema sacerdotal apuntaba a un mejor pacto en el cual en Cristo se cumplió y por tal motivo llegó al fin del anterior. Y si lo prueban en esta forma, la ley instituyó sacerdotes para ofrecer sacrificios a Dios, y de esto se desprende que el sacerdocio sea inútil sin sacrificio. Empero Cristo no ofreció sacrificio como los que ofrecían bajo la ley, por lo cual su sacerdocio no es terrenal, sino de un carácter más excelente. Y leemos este último comentario de Kistemaker para leer los versículos nuevos, como le había
hecho estos versículos yo los habíamos leído hace 8 días. Kistemaker dice: el santuario donde Cristo sirve como sumo sacerdote está en el cielo, no en la tierra. Nuestro Señor Jesús es sumo sacerdote en este momento. Está delante del Padre, intercediendo por su pueblo. Por eso, porque nosotros podemos estar confiados en nuestra salvación, es porque Cristo intercede por nosotros. Durante su ministerio en la tierra, él no podía ser sacerdote de manera alguna, ya que pertenecía a la tribu de Judá y no a la tribu de Leví. No obstante, el escritor de la epístola no dice ni sugiere que Cristo no pudiera presentar su ofrenda una vez para siempre en la cruz del Calvario. Se limita a hacer notar que aquellos que son parte del sacerdocio levítico ofrecen dones que han sido prescritos por la ley. Jesús no pertenecía al clan sacerdotal de Leví y por consiguiente no podía servir al altar. En cambio, él sirve en el verdadero tabernáculo ante la presencia de Dios, al cual sabemos que el sacerdocio levítico apuntaba a esta realidad. Listo. Pregunta hasta ahí antes de iniciar a leer el versículo 5 y 6, o algún aporte. Listo. Versículos 5 y 6 dice: los cuales sirven, ¿quiénes? Los sacerdocios levíticos, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Lo hemos enfatizado en la explicación que yo he dado hoy bastante, que el tabernáculo, el sacerdote, el altar, el menorá, ¿cierto? Bueno, el altar el candelabro, los panes, el altar del incienso, el cofre del pacto, todo apunta y es una figura y sombra de una realidad celestial. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Quiere decir que el Antiguo Testamento siempre nos anunciaba que vendría un mejor pacto, vendría un pacto eterno, mientras que este pacto sería temporal, porque este pacto de la ley era preparatorio para llevarnos a Cristo. Calvino dice lo siguiente: en suma, él nos enseña que el verdadero culto a Dios no consiste en las ceremonias de la ley y por consiguiente los sacerdotes levitas, mientras ejecutaban sus funciones, no tenían sino un bosquejo o forma inferior al prototipo, y en algún momento llegaría la realidad. El sumo sacerdote era un tipo de Cristo, así como los reyes judíos también eran un tipo de Cristo, así como los profetas como Moisés y como los diferentes profetas también era un tipo de Cristo, hasta que llegara la realidad de todas las cosas. Dice: este es el significado del vocablo upodeima. Dice, y en esta forma se anticipa lo que pudiera haberse suscitado como objeción, porque demuestra que el culto a Dios, de acuerdo con los antiguos sacrificios, no era superfluo, porque señalaba a lo que estaba más elevado, o sea, a la realidad celestial. Y las personas del Antiguo Testamento, aquellas que fueron salvas del Antiguo Testamento, tenían un conocimiento, digámoslo así, no perfecto, sino como en sombra, pero al creer en eso eran justificados por medio de la fe. Después de que nuestro Señor Jesús vino, ahora se hizo claro todas las cosas, y ya tenemos un mayor entendimiento que las personas del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento era como oculto, como en sombra, pero ellos tenían entendimiento por medio también de Dios, y al creer eran salvos por eso que ellos creían hasta el momento. Kistemaker dice: las oraciones condicionales incompletas aparecen repetidamente en la epístola a los hebreos. O sea, como si esto es esto, entonces esto será esto. Es como la parte condicional. En el versículo 7 también la oración es condicional. El argumento demanda una respuesta implícita. Si no hubiera habido ningún defecto en el primer pacto, pero lo hubo porque era inadecuado, y luego no se hubiese buscado lugar para otro, pero Dios en efecto confirmó el nuevo pacto en Jeremías 31 al 34. Por tal motivo, si el antiguo pacto fuera perfecto, entonces jamás se hubiera profetizado que se necesitaría otro. Pero en Jeremías 31 y otros profetas hablaban que vendría un mejor pacto, y ese mejor pacto no es para el futuro, vino con Cristo y lo estamos viviendo
como iglesia y también se vivió en el pasado, ¿sí? Pero ahora hay un entendimiento mayor de la realidad de este pacto de gracia. Porque es que la ley no es que fuera, digamos así, Dios no colocó una ley imperfecta o que no fuera santa o que no fuera pura. El pacto de Dios con Adán fue santo, el pacto de Dios con Israel fue santo y puro, pero el hombre no era capaz de cumplirlo por su condición pecaminosa. Mientras que el pacto de gracia, ¿cuál es la diferencia entre el pacto de gracia y el pacto de obras? Que el pacto de obras es como si fuera el esfuerzo humano, mientras que el pacto de gracia es muy claro, como dice Jeremías 31, Dios escribe sus leyes en nuestro corazón. ¿Listo? Dios escribe sus leyes en nuestro corazón. Entonces, si no se, digámoslo así, si no se tuviera un pacto, como se habla en el Antiguo Testamento, que fuera perfecto, digámoslo así, que consiguiera su fin, no se tuviera necesidad de el nuevo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí o aportes? Bueno, Maito Juan Goyeneche escribió: Jesús, tras haber cumplido las responsabilidades del sacerdocio arónico, sirve a Dios eternamente en el verdadero tabernáculo como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Es así que su sacerdocio es superior al de los hijos de Leví. Jesús, por medio de su sacrificada muerte, cumplió con los requisitos de la ley del Antiguo Testamento y con ello hizo obsoleto el viejo pacto. El nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo, es superior al antiguo. ¿Es un comentario de quién, hermanito Juan? Ese comentario es de Cristian y queda listo. Entonces, que estamos leyendo. Listo, versículos 7 y 8 para que vayamos avanzando. Dice de la siguiente forma: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Aquí vamos a entrar, digámoslo así, en un análisis, porque estos versículos son importantes que los detallemos. Estamos hablando de la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, hablándolo de otra forma, entre el pacto de obras y el pacto de gracia. Lo que sucedió con el pueblo judío fue una proclamación de aquel pacto de obras también que se había hecho con Adán y Eva. El pacto de obras con Adán y Eva era: haz esto y vivirás. Adán y Eva pecó, por tal motivo toda su descendencia, digámoslo así, nace espiritualmente muerta. O sea, nosotros nacemos espiritualmente muertos. Y para nosotros es imposible cumplir el pacto de obras. ¿Qué quiere decir con respecto al pacto de obras? Es lo siguiente. Y es que o sea, Adán, cuando se le colocó en el Edén, Dios lo colocó en una justicia y una santidad inicial, en donde Adán podía vivir y cumplir lo que Dios demandaba. Pero al quebrantar el pacto, al Adán pecar, cuando Adán pecó, murió espiritualmente. La consecuencia de esa muerte espiritual sería la muerte física y también la muerte eterna. Por eso es que Dios mismo se le presenta en Génesis 3:15, hablándole también de esa proclamación del pacto de gracia, por eso se conoce como el protoevangelio. Pero Adán no sería, ni Adán ni de su descendencia serían capaces de volver a ese estado inicial en el cual se colocó en el pacto de obras. Por eso para nosotros es imposible regenerarnos a nosotros mismos. Para nosotros es imposible salvarnos a nosotros mismos. Al Adán y Eva pecar, para ellos fue imposible volver a ese estado inicial en el que se ejecutó ese pacto de obras. Por tal motivo, era importante ese pacto de gracias que se proclama desde el inicio, que se confirmó con nuestro Señor Jesús, ese pacto que se profetizaba desde Jeremías y otros profetas. Entonces dice así el versículo 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Bueno, ustedes saben que yo no soy dispensacionalista. Entonces, y de hecho las posturas que estamos como estudiando Hebreos es como una postura más, digamos así, más reformada histórica, más reformada clásica. Por tal motivo, para un dispensacionalista estudiar Jeremías, cuando ellos leen la casa de Israel y la casa de Judá, para ellos es el Israel físico y el Israel físico.
Pero cuando uno mira la interpretación que le está dando el escritor de Hebreos, realmente está hablando, es para todo el pueblo de Dios. Si ustedes desde una posición amilenialista, hay que entender acá que cuando se habla de la casa de Israel, la casa de Judá, también está hablando del pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y eso es importante que lo entendamos porque ustedes saben que, pues hoy en día, yo lo aclaro porque hay reformados que ellos mismos eligen ser dispensacionalistas, pero yo le estoy diciendo que la interpretación que estamos dando de Hebreos es más de un enfoque reformado clásico. ¿Listo? ¿Qué dice Calvino con respecto a este versículo? El apóstol confirma lo que ya dijo sobre la excelencia del pacto que Dios ha hecho con nosotros por Cristo. Ese versículo que está mencionando y está enfatizando el escritor de Hebreos, no lo está enfatizando solamente para el pueblo judío, lo está hablando, o sea, esta carta es para judíos que iniciaron en el cristianismo y está explicando muchos temas. Pero al explicar Hebreos, está también hablando tanto de judíos como de gentiles. Entonces dice aquí, y lo confirma sobre esta base, el pacto de la ley no era válido ni permanente, como lo hemos venido hablando, pues si nada le faltaba, ¿por qué fue sustituido por otro? Si hablaba que vendría un nuevo pacto. Entonces la pregunta es, si este pacto anterior era perfecto, ¿por qué se hablaba de uno nuevo y mejor? Pero otro ha sido puesto en su lugar, y con ello se demuestra que el antiguo pacto no era perfecto en todas sus partes. Para probarlo, aduce el testimonio de Jeremías, el cual estamos examinando en este momento, en este versículo. En estos días también estaba estudiando con algunos hermanos algunas parábolas, y estamos estudiando las parábolas del odre viejo y el odre nuevo, y del paño nuevo, ¿cierto? De la camisa, ¿cierto? De la prenda vieja que le coloca paño nuevo y por tal motivo se rompe. Esas parábolas realmente están hablando tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto. Y es donde dice que estos dos pactos no se podrían mezclar, por eso no se puede judaizar la iglesia. Y todo lo que habla con respecto del odre viejo y el odre, o sea, el vino nuevo, ¿cierto? En odres viejos, lo que haría es que la fermentación destruiría este odre, y es necesario que el vino nuevo se coloque en odres nuevos para que permanezca. Ahí está hablando, es que el nuevo pacto no podía tener las mismas, no se podía mezclar con aquellas ceremonias en las cuales finalizaron en Cristo. Por eso la iglesia no se debe judaizar. No podemos seguir con las mismas cosas que seguían los judíos. Por eso yo les decía hace 8 días que hace 8 días estaban celebrando el Hanukkah, que finalizaron hace poco, en donde prendían una velita cada día, porque hay muchas iglesias que todavía vienen con bastantes costumbres judías. Kistemaker dice, mira esta pregunta que hace Kistemaker al analizar el tema de los dos pactos, tanto el pacto de obras como el pacto de gracia, dice lo siguiente, o podemos también llamarlo de la ley y de la gracia. ¿Cometió Dios un error cuando estableció un pacto que tenía que ser reemplazado en años posteriores? Porque muchas personas podrían decir, hasta los propios judíos podrían decir, bueno, entonces, ¿por qué Dios estableció un pacto que después se tendría que cambiar por uno nuevo? Y es la pregunta que hace Kistemaker, y él responde lo siguiente, no, la palabra de Dios es veraz y sin error. La falla en el primer pacto no estaba en Dios, sino en el pueblo que estaba asociado con Dios en el pacto. Por eso es que cuando uno lee Romanos, y está la confusión que muchas personas llegan y dicen, no, es que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y echan de lado la ley moral. Pero sí que vemos que en el propio Romanos también dice que la ley de Dios es santa y pura. Entonces, con respecto cuando dice que la ley ya pasó, ¿a qué se refiere? Está hablando a todo lo ceremonial, a todo lo civil que finalizaron en Cristo, pero la ley moral de Dios sigue porque la exigencia de Dios es desde Génesis hasta el final. Entonces dice, la falla del primer pacto no estaba en Dios, sino en el pueblo que estaba asociado con Dios en el pacto. Ellos no guardaron las condiciones estipuladas en el pacto y por consiguiente Dios halló causa de reproche en el pueblo. Sin embargo, si el pueblo tenía la culpa de no observar las estipulaciones del pacto, el pacto mismo podía ser considerado todavía sin tacha. Pero para el ser humano es imposible cumplir el pacto de obras, es imposible cumplir la ley. ¿Por qué? Porque es que cuando hablamos de la ley, Dios demanda perfección. Dios no demanda menos que perfección, porque Dios es santo. Y para nosotros es imposible ser perfectos. Por tal motivo, la ley de Dios es santa,
es pura, pero para nosotros es imposible cumplirla porque estamos espiritualmente muertos. Pero Adán sí la podía cumplir. Pero Adán, al ser tentado, Adán pecó y jamás pudo volver a esa santidad y esa justicia inicial. ¿Y a eso cómo se le llama? Se le llama la depravación total y la doctrina de la inhabilidad total. Para nosotros es imposible llegar a volver a ese estado. Cita Jeremías 31, 31 al 34, que es el que estamos estudiando, que habla del nuevo pacto. El escritor de la epístola demuestra la debilidad del primer pacto. ¿Cuál es la debilidad del primer pacto? No había sido puesta en la mente ni escrita en el corazón del pueblo. Por consiguiente, el antiguo pacto tenía que ser reemplazado por el nuevo, porque el antiguo pacto y la ley lo que hacía era mostrar las exigencias divinas. Estaban escritas en tablas de piedra, se pronunciaban cada año, en cada instante, y se demandaba. Y como para el hombre era imposible, los judíos en el tiempo de Jesús lo convirtieron en una moralidad. Y la moralidad nos salva. O sea, yo tratar de cumplir la ley de Dios por mi propia fuerza, yo puede que logre algunas cosas, pero es algo más exterior y no interior. Y cuando yo trato de vivir una moralidad, por lo general, voy a vivirla es como de apariencias. Y por eso es que Jesús todo el tiempo le decía, ustedes están muy bien por fuera, pero por dentro no están bien. Lo volvieron acto de moralidad, o sea, se creían perfectos cuando realmente nunca habían nacido de nuevo. Y para yo poder vivir para Dios, yo debo nacer de nuevo y es Dios el que guía mi vida para santificar. Estoy leyendo un libro antiguo que es se llama como, le llaman el padre de los puritanos. Él se llama Perkins, ¿cierto? Estoy leyendo varios libros de Perkins. De hecho, él se llama como el padre de los puritanos. Me estaba leyendo el libro de la cadena de oro de la salvación. Es un libro muy reconocido. Y también del credo de los apóstoles. Él habla mucho sobre los usos de la ley para los regenerados como para los no regenerados. Y ahí es ahí donde debemos enfocarnos. Para una persona no regenerada, la ley muestra que está en pecado y aún aumenta la condenación del pecado. La ley muestra que debe venir a Cristo. La ley muestra que si no se arrepiente, va directamente al infierno. Pero es que la ley para el regenerado también tiene un uso importante y es una guía y es un espejo para que nosotros vayamos creciendo en santidad. Nosotros no somos salvos por las obras de la ley, somos salvos por gracia, pero aún necesitamos de la ley para crecer. ¿Sí? Por eso, una frase que yo les he repetido, que es de Lutero, la ley es como un bastón para el pecador que le pega y le pega, le pega, le pega, para decirle que es un pecador, pero cuando llego a Cristo, la ley es como un bastón en el cual me sostengo. Una diferencia es un bastón que me pega y otro un bastón en el cual me sostengo. Y ahí es donde yo debo entender que la ley no sigue vigente, porque como yo les he dicho, hay una postura que se llama la teología del nuevo pacto, que dice que la ley moral no sigue, entonces para ellos es algo de percepción, y eso también los lleva a un legalismo, porque ellos dicen que la ley está escrita, está la ley de Cristo escrita en mi corazón, desconocen la ley, entonces para ellos casi que van creando cosas que creen que sí están bien o no están bien. Entonces hay que tener cuidado con eso. Preguntas o aportes que tengan, que quieran hacer o quieran preguntar. ¿Ninguna? Listo. Versículos 9 y 10, seguimos con los versículos de Angelina. ¿Quiere preguntar algo? ¿No? Que quería dar un pequeñito aporte a eso último que usted Sí, mencionaba. dale, Y Angelina. es el principal uso que nosotros como creyentes que estamos bajo la gracia le damos a la ley, es que la ley nos sirve para revelar el pecado de nuestro corazón, porque esa es la que nos dice, tú estás mal, estás en pecado delante del Señor, tanto al creyente como al no creyente. Sirve para, como usted mencionaba, como un espejo, para vernos cómo Dios nos está mirando y cómo, de alguna manera, qué es lo que Él desea de nosotros. Entonces, no es lo que nos va a ayudar a conseguir la salvación y la justificación, sino que nos muestra, nos da un poco de luz. Como dice en Romanos 3:20, que nadie consigue ser aprobado por los actos de obediencia de la ley, porque la ley solo nos muestra nuestro pecado. Entonces, solamente quería traer ese versículo a colación.
Listo, listo. Gracias, Angelina. Sí, y de hecho me parece que también era Calvino, porque aún a pesar de ser creyentes, aún hay pecado en nuestro corazón. Y la ley es como hay veces cuando hay un árbol y el árbol está, digámoslo así, se le quitan esos frutos que están por encimita, pero aún quedan frutos como en el interior. Y entonces hay veces como que el granjero empieza a sacudir el árbol, entra un fruto que está escondido. Y ves, nosotros como creyentes también necesitamos de la ley, porque aún hay pecado en nuestro corazón, hasta escondido, ¿cierto? Aún apegado hasta el más profundo, y necesita salir y mortificar, porque nosotros como creyentes necesitamos mortificar el pecado, pero no nuestras propias fuerzas, sino con el obrar de Dios en nuestra vida. Geraldine Rubiano pregunta, ¿ese pacto sería como una característica sobresaliente del Nuevo Testamento? No es que el Nuevo Testamento, o sea, hay que entender que en las Biblias antiguas se aparecía como Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, pero en una socialización el pacto también es como un testamento, porque se habla de la muerte del testador, que es nuestro Señor Jesús. Pero realmente se reconoce el Antiguo Pacto, o sea, o el Antiguo Testamento como la ley, y el Nuevo Testamento como el Pacto de la Gracia, ¿sí? O el Nuevo Testamento, pero no quiere decir que el Pacto de la Gracia solamente perteneciera al Nuevo Testamento, porque es que el Pacto de la Gracia se predica desde Génesis 3:15. Solamente que nuestro Señor Jesús vino para confirmarlo, ¿sí? Para hacerlo legal, y para las personas del Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesús morir, eso fue algo como, digamos así, como retroactivo para las personas del Antiguo Testamento. Listo, versículo 9 al 10 dice lo siguiente: no como el pacto que hice con sus padres, hablando de la ley, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Que la pregunta es, ¿Israel aquí sería qué? Porque entonces nosotros no somos judíos, o sea, todos los que estamos aquí somos latinoamericanos. Y somos latinoamericanos que entendemos que estamos dentro del pacto de la gracia, y nosotros judíos no somos, ni descendencia judía. Nosotros pertenecemos aquí a unos que sí se los notan los rasgos bien latinoamericanos. Entonces, la pregunta es esa. Cuando dice la casa de Israel, ¿es qué? Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ahí es donde nosotros debemos entender esa parte, es que nosotros hacemos parte del nuevo pacto. Y de verdad, por nosotros mismos cumplir la ley es imposible, pero es por medio del obrar del Espíritu Santo que Él va trayendo esa santificación, y en donde las leyes de Dios hacen parte de nuestro corazón y hacen parte de nuestra mente. Pero eso no es una obra que nosotros consigamos, es una obra del Espíritu de Dios. ¿Sabe qué es el problema hoy en día? Porque hay tanta cosa dentro de la iglesia en la actualidad, es porque se desconoce las doctrinas de la regeneración, la doctrina del nuevo nacimiento, la doctrina de mortificación del pecado. Pareciera que no se comprende hoy en día, y estamos viviendo la santificación como por nuestra propia fuerza. Mientras que sabemos que es Dios quien escribe sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, y eso hace parte del nuevo pacto. ¿Cuál es la diferencia del antiguo pacto del nuevo pacto? Que el antiguo pacto, las leyes estaban escritas en piedra, y la gente se le decía, haz esto. Mientras que en el nuevo pacto es por medio del obrar de Dios que Él viene y escribe esas leyes en nuestro corazón. Y eso lo estamos viviendo ahora, eso no es para el futuro, eso es real desde la venida de nuestro Señor Jesús. Y es real también en el Antiguo Testamento, porque es que sabemos que las personas del Antiguo Testamento también se salvaban de la misma forma, por fe, por gracia y por Cristo. Pero se hizo más claro este pacto de gracia desde la venida de nuestro Señor Jesús, por eso se dice que era un misterio en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Calvino? Hay dos partes principales en este pacto. La primera concierne a la remisión gratuita de los pecados. Esto es lo que habla Jeremías, pero también algo que fue real en nuestro Señor Jesús. Concierne la remisión gratuita de los pecados, y la otra a la renovación interior del corazón, porque nadie podrá entrar al reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Hay también una tercera que depende de la segunda, y esa es la iluminación de la mente en cuanto al conocimiento de Dios.
Sabemos que ya vamos a leer, a seguir con Jeremías, y es que nosotros no podríamos entender las verdades espirituales si no fuera por el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Se los he dicho también, hay una cosa que es un conocimiento histórico de Cristo, pero hay otra cosa que es un conocimiento espiritual y de la necesidad que tenemos de Cristo. Yo puedo tener un conocimiento histórico de Cristo, por ejemplo, del nacimiento de Cristo, pero yo no ser salvo. Por eso es que hay una frase que dice, es muy contradictorio que las personas amen su nacimiento, pero aborrezcan su evangelio. Y eso es lo que estamos viendo, lo vemos mañana, ¿cierto? Aman el nacimiento de Cristo, pero aborrecen el evangelio de Cristo. Eso y nada, o sea, tienen un conocimiento, un entendimiento del Cristo histórico, pero no del Cristo como Salvador y necesario para mi vida. Kistemaker, que es una milenialista, dice lo siguiente: ¿quién pertenece a la casa de Israel? Toda aquella gente, dice Dios, en cuyas mentes yo pondré mis leyes y en cuyos corazones las escribiré. O sea, judíos y gentiles. Para un dispensacionalista solamente sería el pueblo judío y lo enfocaría para el futuro. Pero esto es algo que ya lo estamos viviendo. Y de hecho, hay en otra parte de las cartas también que se habla acerca de este versículo. Las expresiones mente y corazones, términos paralelos, representan el ser interior del hombre. Nosotros hemos nacido de nuevo. De hecho, uno como creyente lo nota también. Y uno va avanzando y creyendo, no por la propia fuerza de uno. Yo les he contado que yo soy cristiano desde muy joven y mi santificación era a la fuerza y eso no era capaz. Mejor dicho, eso caía en los mismos errores todo el tiempo, hasta que vine a tener un entendimiento de la santificación. No quiere decir que yo sea perfecto, pero por lo menos ya hay un entendimiento de lo que es la santificación. Antes uno pecaba y uno trataba como de no decírselo a Dios, no sé por qué, y como decía, es que yo soy capaz, pero uno no era capaz. Pero cuando uno ya sabe que tiene pecado, uno ya sabe que uno ya no vive para uno mismo, y hasta lo más oscuro que uno puede llegar a estar, uno clama para que Dios obre en uno, porque es que la santificación es una obra sobrenatural de Dios. Así que el pueblo de Dios experimenta el poder penetrante de la palabra de Dios, de modo tal que su ley llega a ser parte de su conciencia. Esta conciencia está dirigida hacia la ley de Dios, del mismo modo en que una brújula apunta invariablemente hacia el norte, y es ese proceso de mortificación del pecado y de santificación, que si no fuera por la obra del Espíritu Santo, y como dice la palabra, mortificar el pecado por medio del Espíritu Santo, para nosotros sería imposible. Imposible, y por eso la importancia también de mantener esos deberes piadosos, porque vamos a tener lucha contra nuestro pecado hasta el último día de nuestras vidas, y en ocasiones esas cosas que en algún momento creíamos que también estaban vencidas, también se pueden hasta levantar, y por eso la importancia de siempre estar atentos de nuestro corazón. 11 y 12 dice, miren, seguimos con, aquí está el escritor de Hebreos realizando mención de Jeremías, y el versículo 11 y 12 dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Muchos dicen, no, es que eso va a ser en el milenio. No, eso es algo que estamos viendo ahora. No hay forma que yo conozca y tenga el entendimiento de la necesidad de Cristo como Salvador, sino es por el obrar del Espíritu Santo. Como una ilustración que yo siempre realizo, lo mantengo realizando, que es con respecto a Pedro. Cuando Jesús le pregunta, bueno, ¿y usted es quién dice que soy yo? Y muchos decían, Jeremías, bueno, las persecuciones, y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Yo no puedo tener entendimiento de las verdades espirituales si no es por el obrar del Espíritu de Dios en mi vida. Pero eso no quiere decir que yo no me aparte de la Escritura, porque es que hay otra interpretación extrema de este versículo, y es muy común dentro de los pentecostales, que dicen y llegan y dicen, no, es que todo me lo revela Dios, pero apartado de la Biblia. No. La forma en que el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento es profundizando, estudiando la palabra como un minero, profundizando, y a través de ese estudio, esa profundización, es que mi entendimiento es iluminado, no hay de otra forma. Entonces dice el versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahí está hablando acerca de ese perdón de pecados y de ese pacto que también era por medio de Cristo Jesús, porque es que nuestro Señor murió por nuestros pecados pasados, presente y futuro. Por eso el creyente nunca va a caer de su estado de gracia.
Un verdadero creyente va a perseverar hasta el final, no porque sea muy capaz, sino porque es Dios el que persevera en uno. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, y sabemos que una evidencia para los, por ejemplo, para el posmilenialista, de la finalización de toda esa parte ceremonial y todo ese antiguo pacto fue lo que sucedió en el año 70, con la destrucción que vino sobre Jerusalén y del templo en el año 70. Fue la finalización de toda esa parte ceremonial. Sigamos acá, los comentarios con respecto a esto. Pues Calvino dice, pues el verdadero conocimiento de Dios es una sabiduría que sobrepasa en extremo la comprensión del entendimiento humano. Por ejemplo, una persona que trabaja en Discovery Channel, en Nat Geo, puede hacer una investigación profunda de quién es Jesús, pero él va a llegar a entender de todo lo histórico, pero él jamás podrá llegar a entender que Jesús es un Salvador, porque eso solamente es la revelación de Dios en mi vida, como en el caso que hablamos de Pedro. De aquí que Isaías, al hablar de la restauración de la iglesia, diga que todos los hijos de Dios serían sus discípulos o alumnos. Entonces vemos cómo Calvino también interpreta ese versículo que habla casa de Israel como todo el pueblo de Dios. Dice, todos los hijos de Dios serían sus discípulos o alumnos. Lo que quiere decir nuestro profeta es lo mismo que afirma cuando presenta a Dios diciendo, ellos me conocerán. Porque Dios no promete lo que está a nuestro alcance, sino lo que solo Él puede hacer. Mire qué frase tan impresionante de este comentario de Calvino. Dios no promete lo que está a nuestro alcance, sino lo que solo Él puede hacer. Por eso es que los reformados hablamos de la salvación 100% de Dios, porque es imposible alcanzarla por nosotros mismos, ni por nuestra decisión, ni por nuestra cooperación, porque Dios no promete nada que esté a nuestro alcance porque nos jactaríamos de aquello, sino solo lo que Él puede hacer. Y esta salvación y esta santificación solamente es obra divina. ¿Preguntas o aportes hasta ahí? ¿Qué quieran hacer? Bueno, Kistemaker dice, Dios mismo introdujo la palabra nuevo al decir, estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En Cristo el nuevo pacto ha llegado a ser realidad. En consecuencia, el antiguo pacto es obsoleto. Y los creyentes de todas las naciones, de todos los tiempos, desde Cristo hasta aquí en adelante, somos parte de ese pacto de gracia, porque no es por nuestra propia fuerza, sino por el obrar de Dios, ¿cierto? Por medio de Cristo Jesús en nuestras vidas. Dios mismo se lo dijo a su pueblo, al comienzo por medio de la profecía de Jeremías y luego en el periodo del Nuevo Testamento por medio del escritor de Hebreos, que este nuevo pacto es porque Cristo murió por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. La vida que vivió Cristo como justo es imputada en nosotros y somos justificados por medio de la fe. Nacemos de nuevo y es el Espíritu Santo quien obra en nuestras vidas. Ese es el nuevo nacimiento. Es lo que se reconoce como regeneración. Listo. Y aquí finalizamos el capítulo 8 y vamos a mirar algunos versículos del capítulo 9. ¿Preguntas hasta ahí que quieran hacer antes de iniciar con el capítulo 9 de Hebreos? Ninguna. Bueno, vamos a leer versículo 1 y 2, dice. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal. Aquí lo que el escritor de Hebreos está haciendo es, los primeros capítulos fue de algo general, ahora viene lo específico y se va a empezar a centrar en el templo judío, cómo estaba dividido y a qué es lo que tipificaba. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de preposición. Todo esto también apuntaba a Cristo. Empieza a ser como una descripción detallada del tabernáculo y del templo judío. Dice, después de haber hablado en forma general sobre la abolición del antiguo pacto, se refiere en lo particular a las ceremonias. Y todas aquellas ceremonias también llegaron a su fin. Su objeto es demostrar que todo lo que entonces se practicaba quedó terminado con la venida de Cristo.
En efecto, primero afirma que bajo el antiguo pacto había una forma específica de culto divino que se adaptaba perfectamente a aquella época, que fue una época preparatoria, donde le mostraba a las personas de la necesidad de un redentor. Digamos acá. Y Kistemaker dice, el pacto, dice el escritor, incluye dos elementos. Entonces aquí el escritor de Hebreos empieza a hablar del pacto de dos elementos, las reglas para el culto y el santuario terrenal. ¿Qué hacía parte de este antiguo pacto? ¿Cuáles eran las reglas para el servicio y el santuario terrenal? Entonces empieza así. Dios no dejó que la práctica del culto fuese determinada por la ingeniosidad de los israelitas. Dios determinó todo. Cómo se debería llevar, qué se debía hacer cada día, cómo se deberían hacer los sacrificios, cómo se deberían de vestir los sacerdotes, qué medidas precisas debería tener el tabernáculo, qué medidas precisas debería tener todos los elementos. Dios no dejó nada al parecer de los judíos, fue algo detallado y preciso como se les ordenó, porque todo aquello apuntaba a Cristo. Dice, junto con el modelo del tabernáculo, Dios también le dio a Moisés detalladas ordenanzas para el culto. En otras palabras, Moisés le transmitió a los israelitas las reglas instituidas por Dios para el servicio dentro del templo. Y también instituyó el santuario terrenal. Las reglas de culto y la orden para la erección del santuario se encuentran estrechamente vinculadas en Éxodo 25:30 y aún en Hebreos 9, la frase reglas para culto y santuario terrenal se encuentran vinculadas por una partícula conexión que se traduce y también. Entonces todo eso era lo que pertenecía al antiguo pacto, la ceremonia y el santuario. Y todo eso ya llegó a su fin, tanto la ceremonia como el templo terrenal. Ahora el templo es cada uno de los creyentes. Dios levantó un templo espiritual y en donde vamos a ver más adelante, el escritor de Hebreos dice que nosotros somos como piedras vivas en ese templo espiritual. Por eso ya no tenemos que hacer peregrinaciones a Jerusalén como lo hacían muchos israelitas que realizaban peregrinaciones al templo judío. Ahora nosotros somos parte del templo de Dios y Jesús habita en medio de su pueblo. Por eso él mismo decía que donde estén dos o tres, él está ahí. También Apocalipsis nos muestra que Jesús se movía en medio de las iglesias. Y terminamos con estos dos versículos, el versículo 3 y 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Ya voy a explicar el gráfico. De pronto hay muchas personas que están aquí que no están de pronto familiarizadas con el tema del lugar santo y del lugar santísimo, y es bueno mostrarlo a través de un gráfico, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contiene el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Muchos han criticado este versículo 4 porque es que el altar del incienso no era parte del lugar santísimo, sino del lugar santo. Entonces hay una discusión muy fuerte con respecto a este versículo 4, porque pareciera que el escritor de Hebreos hace el incenciario del lugar santísimo, cuando el incensario pertenece al lugar santo. Pero entonces hay que entender también que el sumo sacerdote, una vez al año, él ingresaba al lugar santísimo con un incensario de mano. Entonces muchos están más bien dicen que cuando se habla aquí de este incenciario, no está hablando del altar del incienso que estaba al frente del velo, sino del incenciario con el cual el sumo sacerdote ingresaba en el día del gran perdón, o lo que conoce como el día del Yom Kippur, que era una vez al año. Entonces ahí hay como esa interpretación. Les voy a mostrar un gráfico para los que no están de pronto familiarizados con el tema del tabernáculo. El tabernáculo estaba toda la parte exterior donde se hacían los sacrificios, ¿cierto? Y donde se reunía el pueblo, pero había una carpa que era el lugar santo, que estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo estaba lo que era el candelabro, que está aquí con la letra D, ubicado a esta parte. Estaba el altar del incienso, que estaba al frente del velo, y estaba la mesa con los panes de proposición. ¿Qué pasaba? En esta primera parte que llama el lugar santo podían entrar los levitas y podían realizar su servicio. Esto era un servicio diario, donde tenían que cambiar los panes, donde tenían que colocarle aceite a
al candelabro y donde también tenía que estar pendiente lo del altar del incienso. Y está también la segunda parte que se llama el lugar santísimo, donde solamente podía ingresar el sumo sacerdote una vez al año, donde estaba el arca, donde encima del arca estaba el propiciatorio, en donde estaban dos querubines, y adentro del arca estaba el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Solamente podría entrar el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, si no estaban familiarizados con eso, yo sé que muchos sí, es importante recordar porque ahora en adelante este lenguaje que era cotidiano para los judíos lo va a venir a explicar en varios versículos de ahora en adelante. ¿Cuál es la discusión del versículo 4? Que pareciera que el escritor de Hebreos ubica este C, que es el altar del incienso, lo ubica dentro del lugar santísimo, cuando el altar del incienso pertenecía a ese lugar santo. Y entonces muchos dicen que más bien está hablando es del incienso que lo llevaba en la mano cuando cada año el sumo sacerdote pasaba el velo delante del arca del pacto. Por ejemplo, Kistemaker es uno de los que habla esa discusión con respecto a este versículo de la siguiente forma. Sin embargo, en el día de la expiación, que también se llama el Yom Kippur, el sumo sacerdote tenía que tomar un incenciario lleno de brasas ardientes del altar que estaba ante el Señor y 2 puñados de incienso fragante finamente molido y llevarlos detrás del velo. Levítico 16:12. En este día especial, una vez al año, el incensario se transformaba en una extensión del altar del incienso. El humo del incienso tenía que ocultar la tapa de la expiación para que el sumo sacerdote no muriese. La función del altar no podía ser obstruida por una cortina que separara el lugar santísimo del lugar santo. Es así que el incensario entraba momentáneamente detrás de la cortina como una extensión del altar del incienso. Es como la explicación que se le da a ese versículo 4 en la descripción que da sobre el escritor de Hebreos sobre el tabernáculo, porque volvamos a leer para finalizar. Dice, el cual tenía, dice, tras el segundo velo está la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Preguntas, para que oremos y finalicemos hasta ahí. O aportes para finalizar o conclusión. Hoy están muy callados. No he escuchado casi hablar hoy. ¿Algo que quieran decir, o alguna pregunta, o algún aporte? ¿Todo bien así? Listo, y te vamos a orar. Ah, bueno, Jorge. Buenas noches, facultades y hermanos. Este tema de Hebreos pues está siendo muy interesante y estamos viendo que, como usted ha explicado varias veces ya, que aún en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, estaba la gracia. O sea, nunca el hombre ha tenido otro medio de salvación que por medio de la fe ser justificado. Entonces ellos tenían de pronto no el conocimiento completo para de pronto detener a Cristo como tal, pero sí con todos estos elementos y todos estos rituales. Y como decía aquí en los versículos, Dios le dio el diseño a Moisés de cada cosa y cómo hacerlo en el templo. Pues ellos ya sabían más o menos cuál es, o sea, que Dios estaba mostrando esa santidad y ya que estaba apuntando, que era precisamente a ese Mesías que vendría, que sería perfecto y sería el Salvador de Israel y pues, de todo el mundo también. Entonces también en estos versículos hemos visto que habla mucho del pacto y pues algunos de pronto no tendrán estarán familiarizados, de pronto nada más conocen pues el antiguo pacto y el nuevo pacto, pero Dios se vino revelando a través de la historia un pacto. O sea, al hombre se le fue revelando de esa manera. Eso lo podemos ver también ahí en la confesión de fe bautista en 1689, el capítulo 7, habla mucho del tema de los pactos y cómo es, y vemos que Dios pues se fue revelando a Adán, a Abraham, a David, con pactos. O sea, él hizo un pacto siempre con ellos para revelarse a nosotros
y a cada uno iba dándole como que más luz de lo que vendría, ese nuevo pacto que vendría. Entonces, es una invitación también como para que todos estudiemos más sobre este tema de los pactos, que será para que entendamos más fácil la Biblia. Así se entiende, estudiando los pactos se entiende mucho más clara la Biblia, viendo esa revelación progresiva de Dios en la historia. Claro, la teología pactual es importante. Como yo siempre les he dicho, algo que de pronto Latinoamérica, la reforma latinoamérica falla mucho, es el entendimiento de la teología pactual. Hay mucho desconocimiento sobre eso. Entendiendo que para los puritanos en Europa y los reformadores, profundizar sobre la teología de los pactos era vital para un entendimiento correcto de la Escritura. ¿Listo? Bueno, vamos a orar y finalizamos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por estos versículos del capítulo 8 y del capítulo 9 de Hebreos. Ayúdanos, Señor, a tener un entendimiento más claro con respecto a los pactos, Señor, al pacto de obras y al pacto de gracia. A ti te agradecemos, Señor, por trabajar en nuestras vidas, por entender que ahora, Señor, pertenecemos a este pacto de gracia y que es por medio de tu obrar que sabemos que vamos avanzando y creciendo en piedad y que tú escribes, Señor, esas leyes en nuestra mente, en nuestro corazón, y que sabemos, Señor, que a pesar de estar apartados por miles y miles de kilómetros aún de Israel, sabemos que el Evangelio se ha predicado a todas las naciones y nosotros, por medio de Cristo Jesús, pertenecemos a este pacto de gracia y al pueblo elegido de Dios. Te damos, Señor, a ti la gloria. En nombre de Jesús. Amén.